Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube, Un Venezolano en Forma, en la que trataré un tema sobre un hecho que se ha generado y era tal vez el más esperado por muchos analistas, periodistas, por la comunidad internacional y más que todo por la población venezolana, ya que había generado muchas expectativas políticas y diplomáticas la posibilidad de que se invocara la Carta Democrática Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, por parte de su actual secretario general, el señor Luis Almagro, quien ha venido observando la situación en Venezuela y dijo que iba a evaluar y a redactar un informe sobre precisamente la situación del país y en el cual también iba a detallar si decidía invocar o no a través del artículo 20 una llamada a Consejo Permanente o convocatoria a Consejo Permanente para ya invocar la Carta Democrática Interamericana e iniciar las gestiones, cosa o situación que se ha dado, ya que Luis Almagro decidió el día 31 de mayo invocar la Carta Democrática de la OEA para convocar a reunión urgente sobre Venezuela. Lo informaba con un detalle de último minuto la BBC, aduciendo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, invocó el martes 31 de mayo la Carta Democrática del organismo para Venezuela, lo que abre un proceso que puede llevar a la suspensión del país del organismo. Conforme con el capítulo 20, invocó la Carta Democrática Interamericana, escribió Almagro en su cuenta de Twitter, así lo escribió, repito, conforme con el capítulo 20 invoco la Carta Democrática Interamericana, así de conciso fue Almagro. Este primer paso llevaría a una sesión urgente de los 34 estados miembros de la OEA entre el 10 y el 20 de junio de 2016. Esa sesión urgente en Consejo Permanente iniciará el día 10 de junio. Pero tengamos en cuenta que si 2/3 de los países llegasen a estar de acuerdo con los planteamientos del secretario general, el país podría suspender el órgano regional de Venezuela en ese consejo permanente, cual se va a someter a examen o a evaluación la situación política venezolana y allí se va a emitir una serie de votaciones en los 34 estados miembros y cada embajador tendrá que emitir su voto argumentando su opinión y consideración puramente política, no es jurídica, solo política, sobre si considera que existe o no una alteración del orden constitucional en el país que deviene en una alteración del orden democrático, ruptura del orden democrático que ya estaré explicando en unos instantes. Y si la mayoría de 18 estados decide que sí hay una alteración democrática en Venezuela, se inician gestiones diplomáticas para que el gobierno venezolano trate de restabilizar la institucionalidad o restablecer la institucionalidad en el país, y si eso falla, se hace un nuevo intento o en su defecto también se convoca a Asamblea General para decidir la suspensión de Venezuela de la OEA. Este procedimiento deberá atender la alteración del orden constitucional y como la misma afecta al orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela, se lee en un informe de 132 páginas publicado el martes, y es que Almagro decidió invocar la Carta Democrática en un informe de 132 páginas. Almagro explicó en este documento sus razones para invocar el artículo 20 de la Carta para promover la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela. Dicho artículo establece que el secretario general podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo Permanente convocará de inmediato a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas, agrega. Así lo dice también la Carta Democrática, y esto se basa en lo que acabo de explicarles sobre que se harán 2 gestiones diplomáticas o 2 intentos de gestiones diplomáticas, y si no dan resultados, se convoca a una asamblea general para que se adopte las decisiones apropiadas. Y la más grave sería la suspensión de Venezuela de la OEA. El embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, le dijo este martes al diario venezolano El Universal que la decisión de Almagro era inaceptable e ilegal. Manifestó también que la carta solo puede aplicarse cuando un estado lo pide o autoriza a otros estados o cuando no hay gobierno legítimo tras un golpe de estado. Pero en esos 2 escenarios, con respecto al primero, el artículo 20
detalla que se puede convocar a Consejo Permanente con la simple decisión del secretario general o la decisión de uno de los Estados miembros. Así que allí no aplica la voluntad del Estado venezolano de autorizar la aplicación de la Carta, porque no lo contempla así el artículo 20, y en el otro caso no hay un golpe de Estado, y este gobierno hasta los momentos de facto es legítimo, técnicamente lo es, aunque políticamente no lo sea porque no tiene apoyo de la mayoría del país, pero no ha habido un golpe de Estado y por lo tanto sí puede convocarse por parte del secretario general el artículo 20. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el miércoles 1 de junio que enjuiciará a la cúpula de la Asamblea Nacional formada por opositores por solicitar a la OEA que active la Carta Democrática. En este escenario, Maduro pretende demandar a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿es este el inicio de un proceso en el cual Nicolás Maduro introducirá una serie de impugnaciones en el Tribunal Supremo de Justicia para que éste apruebe una resolución o una sentencia emitida en la que dicte la disolución de la Asamblea Nacional? Esto pasaría por encima de todo orden constitucional, violaría flagrantemente la Constitución sin precedente alguno y no podría disolverla, pero si decide emitir una sentencia con base en esa decisión, habría una alteración al orden constitucional y por ende al orden democrático tan grande que la Carta Democrática podría ser activada y aplicada sobre Venezuela inmediatamente sin gestiones diplomáticas previas por la urgencia del caso. Maduro señaló que el opositor presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, ha llamado a una intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela y ha pretendido arrogarse las relaciones internacionales del país, que son exclusividad constitucional del jefe de Estado. Ahora pues, recordemos que la Asamblea Nacional tiene una comisión de política exterior y puede tener cierta incidencia, pero la intervención extranjera no está contemplada ni en la Carta Democrática ni en la esencia de la OEA a través de su carta fundacional, porque la OEA no tiene facultad ni militar ni técnica para realizar una intervención extranjera a través de factores militares o factores coactivos del uso de la fuerza estatal. No tiene esa facultad, solamente tiene facultad de gestiones diplomáticas internacionales en el país, pero no de una intervención extranjera. Por lo tanto no tiene fundamento esta acusación de Nicolás Maduro ni de cualquier otro miembro del gabinete de gobierno de Venezuela, como la canciller del país, Delcy Rodríguez. El jefe de Estado venezolano añadió que quiere hacer un juicio histórico que se transmite en todo el país, pero un juicio en el que precisamente, valga la redundancia, enjuicia a la Asamblea Nacional y a Henry Ramos Alup. Esto sería una especie de juicio político que no está contemplado dentro de la Constitución venezolana, por lo cual no podría hacerlo técnicamente. Ramos Alup celebró el martes la decisión del secretario general de la OEA y expresó que los opositores han pedido al organismo que se les permita exponer ante el Consejo Permanente cuál es la situación de Venezuela. Por ello, Ramos Alup ha pedido derecho de palabra en el Consejo Permanente de la OEA cuando éste se lleve a cabo. Recordemos que la Carta Democrática Interamericana vio la luz en 2001 para atender las necesidades democráticas de los Estados miembros de la OEA. Un año después de su creación, en 2002, fue invocada por primera vez cuando el presidente venezolano Hugo Chávez fue sacado brevemente del poder. Allí sí hubo alteración al orden democrático y sí pudo ser aplicada. En 2009 también se utilizó para condenar el golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya en Honduras y la convocatoria acabó en la suspensión del país del organismo. Honduras ya no forma parte de la OEA. Se aplicó en 2005 contra Ecuador y ahora tras la invocación de Almagro, el Consejo Permanente tendrá que estudiar los argumentos presentados por el secretario en el documento hecho público este martes. Pero hay que recordar que ya aquí ha habido tensiones previas. Las relaciones entre Nicolás Maduro y el secretario de la OEA empezaron a deteriorarse abiertamente en octubre de 2015, cuando Almagro recibió en el organismo a las esposas de los líderes opositores venezolanos encarcelados, Leopoldo López, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos. Luego, en noviembre, Almagro envió una carta al Consejo Nacional Electoral expresando su preocupación sobre la organización de las elecciones parlamentarias de diciembre, y a mediados de este mes el secretario dirigió una carta abierta al presidente Maduro en respuesta y en términos muy duros a las afirmaciones de Maduro que catalogaban a Almagro como un agente de la CIA o un traidor, según lo aseguró Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales. Y el mandatario venezolano, recordemos, había referido al ex canciller uruguayo como un traidor desde hace tiempo, pero Almagro expuso en el documento 6 razones con las cuales justificó la activación de la Carta Democrática, y quiero que las evaluemos. La primera es la situación humanitaria, algo que sin duda forma parte o la pieza principal de toda afirmación referente a una crisis en Venezuela.
El documento abarca la grave crisis que vive el país en cuanto a pobreza, violencia en las calles, falta de medicamentos y deterioro del sistema de salud. Reseña también la falta de alimentos y productos tras el deterioro de la producción nacional por el férreo control económico del Estado. Largas colas, ausentismo escolar, mala alimentación son algunas consecuencias de este aspecto que ponen a los venezolanos a recorrer varios expendios en busca de alimentos para sus familias. Sí, gravemente y lamentablemente la falta de medicamentos, el deterioro del sistema de salud público, la falta de alimentos, ausentismo escolar por falta de alimentos, escasez, mala alimentación debido a la baja oferta en productos ha generado un descontento social que ha venido en una crisis y una tensión social que ha agravado el sistema o la estabilidad política, una situación humanitaria muy grave, ha aumentado los niveles de gobernabilidad y es un motivo de los 6 para aplicar la carta. Luego los indicadores sobre corrupción, indicando que Venezuela necesita definitivamente un operativo de limpieza al estar al fondo de los indicadores internacionales sobre corrupción. De esta manera cita diferentes organizaciones que se refieren al tema a propósito de una investigación de la Asamblea Nacional por 69 mil millones de dólares. Venezuela está dentro de los últimos países en la lista de los países más transparentes del mundo. Entonces esto habla de que hay que aplicar una reforma institucional basada en una reestructuración del personal en investigaciones, pesquisas y por ende una disolución de los poderes públicos para su posterior evaluación y reestructuración. Luego, la otra razón es la contradicción entre democracia y existencia de presos políticos. Es decir, el informe señala que los manifestantes son oprimidos debido a la polarización existente. Califica de Estado opresor a aquel que criminaliza las protestas, el acoso y el encarcelamiento de opositores presos de conciencia por el gobierno de Maduro, y llamar vendepatria a los opositores es un control a la disidencia de sus opiniones y de sus manifestaciones. ¿Hay democracia en Venezuela cuando existen presos políticos? Son políticos que están presos por su pensamiento, por sus ideologías, por sus propuestas políticas de cambio y transición para sus adeptos. Entonces esta libertad se ha visto coartada a través de la persecución política mediante las instituciones judiciales. Y no puede hablarse de democracia en un país en el cual, si bien hay elecciones libres y justas, no hay una existencia plural de opiniones. No hay, digamos, de alguna manera, o existen de hecho presos políticos. Entonces podría hablarse de una democracia de facto o semidemocracia, una democracia incompleta. Pero es que la democracia o la hay o no la hay, o existe o no existe. Y en este caso, en Venezuela, al haber presos políticos, no puede hablarse de una democracia porque estaría incompleta, y al estar incompleta se alteran los preceptos de la misma. Separación e independencia de los poderes públicos del Estado, otra característica que no prima en el sistema político venezolano, ya que se contemplan los impedimentos del gobierno de Maduro al trabajo de la Asamblea Nacional desde el Poder Ejecutivo con anuencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Asegura que esta disfuncionalidad hace que se atente contra la imparcialidad y continuidad necesaria para que el TSJ pueda brindar garantías básicas del debido proceso judicial indispensables en los sistemas democráticos. Y tampoco puede hablarse de democracia en un país en el que el Poder Judicial niega, rechaza y anula toda ley que aprueba el Poder Legislativo. Eso crea un vacío de poder que altera el sistema democrático porque no se promulgan leyes, y si no se promulgan leyes, estas no se cumplen, se viola la estructura constitucional, el ordenamiento jurídico y por ende se altera el sistema democrático. Luego está el tema del referendo revocatorio. Se resalta que respetar la decisión del pueblo es la función primaria de los y los políticos. El marco jurídico es ampliamente explicado y detallado en cada página sin dejar vacíos entre argumentos o anteargumentos que pretenden evadir el proceso. Nadie está por encima de la Constitución, cuestión que asumimos que tendrán presente el presidente y el CNE. Tampoco puede hablarse de democracia en un país que desconoce un artículo de la misma y uno tan importante sobre la decisión soberana del pueblo de someter a evaluación la gestión de sus políticos, en este caso el referendo revocatorio. Y si el Estado venezolano no reconoce el referendo revocatorio, no está reconociendo el artículo 72, y si no reconoce ese artículo, está alterando el orden constitucional, un motivo más para la aplicación de la Carta Democrática. Por último, las declaraciones de Delcy Rodríguez. El texto se refiere a la reciente visita al Consejo Permanente de la OEA de la canciller venezolana al resumir cada uno de los puntos declarados por la funcionaria, donde principalmente responsabiliza a la oposición venezolana y otros países
de crear una campaña contra el gobierno de Maduro. Y es que si bien ha habido mucha información sobre Venezuela, no puede tratar sobre una campaña sobre hechos que son evidentes. Y son hechos que, al parecer, o a los cuales trata de huir, la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Pero todo esto que acabo de mencionar, estas 6 razones las expone Almagro en su informe. Pero hay que destacar un análisis muy importante sobre esta solicitud de la Carta Democrática, argumentado por el articulista venezolano en el portal Pro Da Vinci, José Ignacio Hernández, muy reconocido, que cito mucho en este canal, y quiero mencionar algunas premisas que él propone. Primero, entendiendo la Carta Democrática, algo que menciona un artículo publicado en el portal Pro Da Vinci. Para la Carta, la democracia es mucho más que elecciones, es también mucho más que una apariencia de legalidad formal. Según los artículos 2, 3, 4 y 11 de la Carta, la democracia es la forma de convivencia política basada en el Estado de Derecho. Tengamos presente que el Estado de Derecho es todo sistema institucional, democrático y político y estatal en el cual se respetan y se cumplen las leyes y por ende el ordenamiento jurídico, Estado de Derecho, la participación ciudadana, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, la separación e independencia de los poderes públicos, la transparencia, probidad y responsabilidad de los gobiernos, la libertad de expresión y el desarrollo económico y social. Todos estos factores que son fundamentales para la OEA están faltando o no existen en Venezuela. En Venezuela, hasta ahora, según las denuncias que ha habido, no hay respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sí se celebran elecciones, pero no se avala la soberanía del pueblo, no hay régimen plural de partidos porque estos son atacados a pesar de que existen sistemas políticos de partidos en Venezuela. No hay independencia ni separación de los poderes públicos, no hay transparencia por el oscurantismo sobre las cifras del Estado que pregona el gobierno venezolano. No hay probidad, no hay responsabilidad, no hay libertad de expresión, o la puede haber pero a medias, y no hay desarrollo económico y social en Venezuela. Luego habla de la violación de la Carta y los mecanismos previstos. Ya tengan en cuenta algo muy importante. El artículo 19 de la Carta utiliza para ello términos muy elaborados: ruptura del orden democrático, una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado miembro. Ignacio Hernández en Pro Da Vinci argumenta que la ruptura del orden democrático es toda situación en la cual la democracia como forma de gobierno es desplazada en un Estado. La alteración, por su parte, alude a un conjunto de condiciones que violan los principios de la democracia o el orden constitucional, lo que pone en grave riesgo a la democracia. Lo primero existe en Venezuela: hay una ruptura del orden democrático, es decir, la forma de gobierno que es la democracia en Venezuela ha sido desplazada, y ha sido desplazada por decisiones y medidas autoritarias y absolutistas del gobierno de Maduro al decretar un estado de excepción, omitiendo la consulta con el poder legislativo, como es la Asamblea Nacional. Ya ahí se desplazó la democracia, lo que es la comunicación política entre los factores del Estado y la separación de los poderes, allí se violó. Entonces se desplazó la democracia como forma de gobierno, aunque sea indirecta e involuntariamente por parte del gobierno del Estado. Y también ha habido alteración porque al violarse los principios de la democracia, al decretar un estado de excepción por encima de la Constitución que avala la consulta con el legislativo antes de aprobar estos poderes especiales, cosa que no hizo el gobierno, se violó un artículo de la Constitución o incluso varios, y al violarse hubo una alteración del orden constitucional, y esto pone en riesgo la democracia. Ambos términos son sinónimos y en ambos casos estaremos ante una violación de la Carta. Ambos casos se dan en Venezuela y ambos casos entonces violan la Carta de acuerdo al artículo 19, y esto es un motivo para que se aplique. Ahora, también habla de por qué en Venezuela hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático. Primero, la crisis económica y social, crisis o calificada de crisis humanitaria, especialmente en sectores como la alimentación y la salud. Allí se viola el desarrollo económico y social. Luego la corrupción, allí se viola la transparencia. La criminalización de la protesta y la disidencia política con la existencia de presos políticos. Allí se viola la libertad de expresión, la pluralidad de partidos, la pluralidad de opiniones.
Luego, la violación sistemática del principio de separación de poderes, en especial ante el acoso al cual se ha visto sometida la Asamblea Nacional por parte del Tribunal Supremo de Justicia, incluyendo la recurrencia a estados de excepción por parte del gobierno y rechazando toda ley que aprueba la Asamblea Nacional. Allí se viola la separación de poderes. Luego, el deterioro del sistema electoral venezolano, tomando en cuenta la actuación del CNE y la actuación o la actual situación del procedimiento del referendo revocatorio. Se está violando allí la libertad de las elecciones justas, que en este caso no están siendo justos, o el proceso no está siendo justo, y el deterioro de la libertad de expresión y libertad de prensa. En todos esos casos se violan los principios o preceptos de la democracia que trata de proteger la OEA, y por lo cual los motivos por los cuales se creó y se fundó la OEA. Luego se habla de los próximos casos. En los artículos 20 y 21 se solicita como convocatoria inmediata al Consejo Permanente para discutir sobre los hechos expuestos. Luego se pueden adoptar básicamente dos decisiones en el Consejo, en la deliberación: negar la existencia de una alteración de Venezuela o aceptar la existencia. Y en el caso abierto, el Consejo podrá acoger todos los señalamientos. Y si se estima que haya en efecto una alteración del orden democrático o constitucional en Venezuela, el Consejo Permanente podrá disponer la realización de las gestiones diplomáticas necesarias, en este caso dos, incluidos los buenos oficios, para promover la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela. Ahora, también en Pro Da Vinci, un articulista, Mariano de Alba, habla de los posibles escenarios tras la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Es decir, ¿cuándo se activaría? Se activaría si se consideraran dos cosas mediante el voto. Si desde el punto de vista del Consejo, la mayoría de los miembros del Consejo, 18 de 34, consideran que desde su punto de vista existe una alteración que afecta el orden democrático, y si esa alteración es lo suficientemente grave para activar los mecanismos de la Carta. ¿Qué podría pasar allí? En todo caso, si hay una alteración del orden democrático en Venezuela, pero ¿qué tan grave es? Es lo suficiente para decir que hay una alta ingobernabilidad, que hay 80% del país que rechaza a Maduro, que hay una crisis de la cual se habla en muchos países y medios del mundo, y se habla entonces del alcance y la repercusión mundial que ha tenido por el impacto de la gravedad de esta crisis, por lo cual sí es gravemente señalable como motivo para aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de la activación? Entonces, se podría hablar allí de que se hacen gestiones diplomáticas, y en todo caso la máxima sanción es que se suspenda a Venezuela de la OEA. Es decir, se inician gestiones diplomáticas, presión y negociación para que se haga un esfuerzo para atender los distintos temas, y esas gestiones diplomáticas significarían la promoción del diálogo en Venezuela. Ahora, ¿qué ha hecho Almagro? O ha hecho de hecho recomendaciones sobre Venezuela en este documento. Él allí propone y recomienda la aceptación de ayuda humanitaria para atender la escasez de alimentos y medicinas, la realización del referéndum revocatorio, la liberación inmediata de los presos políticos y la finalización del bloqueo de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, así como la incorporación del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a la Comisión de la Verdad. ¿Cómo podrían funcionar cada una de esas recomendaciones? Si acepta ayuda humanitaria, implicaría la llegada de la OMS, Organización Mundial de la Salud, de la Cruz Roja, incluso para ayuda humanitaria a través de un fondo destinado en alimentos y medicinas a Venezuela. Realizar el referéndum revocatorio, acelerando los trámites, dialogando y negociando con el Consejo Nacional Electoral para que otorgue el cronograma. Debería realizarse por lo menos el 30 de octubre el referéndum revocatorio, liberar a los presos políticos, reactivar la discusión de la ley de amnistía, finalizar el bloqueo de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional, y esto pasa por reformar el Tribunal Supremo de Justicia, y por último, que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en la Comisión de la Verdad se incorpore, por supuesto, llegue a Venezuela y establezca negociaciones, también discusiones, para que se puedan indemnizar a las víctimas de derechos o de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Entonces, y si fallan los esfuerzos diplomáticos de la OEA, si resultaran infructuosos, como lo dice la Carta, el Consejo Permanente debería convocar un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA para adoptar medidas que estime apropiadas. Una vez más, esas medidas podrían ser gestiones diplomáticas y eventualmente la suspensión de la participación de Venezuela en la OEA, pero únicamente si 2/3 partes de los estados, que son 24 países, así lo decidieran.
El otro recurso que conforme al derecho internacional tendría la comunidad internacional sería desconocer al gobierno de Nicolás Maduro, lo que se concretaría con declaraciones individuales de las cancillerías de la región y el consecuente retiro de los respectivos embajadores del territorio venezolano, pero incluso esto no garantizaría la recuperación de la democracia en Venezuela. ¿Por qué? Porque en otro caso, recordemos, las posibilidades de la Carta Democrática y lo que haría sobre Venezuela si se aplica y se aprueba totalmente es lo siguiente. Primero, dos gestiones diplomáticas. La primera para llegar a Venezuela y negociar con el gobierno para que restablezca la institucionalidad. Luego, si eso falla, un nuevo y segundo intento. Y si el segundo intento falla, como dicen por ahí, la tercera es la vencida. Y la tercera implicaría suspender a Venezuela de la OEA. Pero en todo caso, si aún así no tuviera un efecto a corto plazo, como parece que no lo tendrá, ya que al gobierno no le interesa formar parte de la OEA y la rechaza constantemente, entonces el otro recurso conforme al derecho internacional sería que la comunidad internacional en la Asamblea General de la OEA, a través de sus embajadores y con comunicaciones de sus cancillerías, cada cancillería de cada país miembro de la OEA, por lo menos la mayoría, desconozcan el gobierno de Nicolás Maduro. Y si eso pasa, cada cancillería de cada país miembro de la OEA, o la mayoría, podría retirar a sus embajadores. Es la área nacional gobierno le representaría rupturas diplomáticas de primer orden masivamente. Esto obviamente no le conviene políticamente al gobierno porque significaría estar aislado totalmente, no tendría relaciones diplomáticas y se podrían cortar incluso relaciones comerciales, pero eso no garantiza que se recupere la democracia en Venezuela porque el gobierno se podría radicalizar más en el poder. Ahora, el día 1 de junio, un día después de la decisión de Almagro de invocar la Carta Democrática Interamericana, la Cancillería Argentina, a través de su embajador permanente en la Organización de Estados Americanos, Juan José Arcuri, solicitó una reunión extraordinaria de la OEA, una sesión extraordinaria. Y en esa sesión estaba presente el embajador de Venezuela, el embajador permanente de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, quien, argumentando, solicitó insistentemente suspender esa sesión que se estaba llevando a cabo a inicios del mediodía, el día miércoles 1 de junio, proponía suspender la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y convocar una nueva reunión. Indicó que la suspensión sería para el próximo lunes después de las 3 de la tarde. Nosotros planteamos que se llame un solo consejo y resulta un poco extraño que se llame a una reunión para hablar de un país y ese no esté. Es decir, allí no había presencia de Delcy Rodríguez y no la habrá porque Delcy Rodríguez no tiene intención de participar en un proceso que se lleva a cabo en contra del gobierno venezolano. Si se suspende esta reunión, podríamos discutir el temario de la orden del día de la próxima reunión, indicó Bernardo Álvarez. Esa solicitud de suspender la sesión fue apoyada por el embajador de Nicaragua ante la OEA, Jesús Sierra Victoria. Protestamos por la política de aislamiento que se ha realizado contra Venezuela. Recordemos que Nicaragua es fiel aliado del gobierno venezolano. De esta manera, el representante de Bolivia, Diego Párez Rodríguez, consideró pertinente que se llame un nuevo consejo solicitado por el gobierno de Venezuela. Tomando en cuenta la solicitud de Venezuela, podríamos aceptar suspender a esta reunión y reconvocar al Consejo, pero no a solicitud de una parte, sino de todas, destacó Luis Alfonso de Alba, embajador de México. Es decir, hay varias posiciones. La primera es de Venezuela, fijando posición, solicitando que se suspenda el Consejo para de esta manera, a través de su estrategia, ganar tiempo y postergar la reunión de la OEA para poder apelar contra la carta. Luego está Nicaragua respaldando esa decisión. Bolivia, un poco más centrado, dice que es pertinente que se llame nuevo consejo, pero que lo solicite el gobierno de Venezuela. Entonces vemos como Bolivia y Nicaragua respaldan a Venezuela para que pueda ganar tiempo de apelar contra la carta. Pero de otros países como México dicen que sí, se suspende la reunión, pero no si lo solicita solamente Venezuela, sino si lo solicitan todas las partes. Entonces requiere el voto de todas las partes. De esta manera, el presidente del Consejo Permanente, Juan José Arcuri, levantó la sesión por 20 minutos para decidir si se suspende el encuentro. Cabe destacar también que hay varias razones y estrategias que se pueden argumentar en conjeturas con respecto a esto. Como se esperaba, Almagro invocó la Carta Democrática sobre Venezuela, pero ya entonces empieza la evaluación para negociar y hacer ceder al gobierno.
Recordemos que ya se invocó la Carta Democrática, entonces la OEA irá a Consejo Permanente a partir del 10 de junio. Este periodo es de sesiones extraordinarias, que al parecer se va a convocar para otra, pero a partir del 10 de junio inicia el Consejo Permanente y se evaluará la situación de Venezuela. Se harán 2 intentos de diplomacia y si eso falla, o esos fallan, habría suspensión de Venezuela en la OEA. Pero el Consejo de la OEA considera también el proyecto de declaración sobre la situación. La OEA va a emitir un informe después de esta reunión de sesiones extraordinarias, un proyecto de declaración sobre la situación en Venezuela que lo va a someter a discusión en el Consejo Permanente y allí se vota la situación de Venezuela sobre la posibilidad de alteración en el orden democrático y también se vota el proyecto de declaración para que si hay mayoría de 18 sobre 34, entonces allí se inician gestiones diplomáticas. Ya Venezuela estaba fijando posición o solicitando que se suspendiera la sesión extraordinaria y se convoque al Consejo para evaluar la moción de orden. Pero cuando hablaba el embajador de Venezuela ante la OEA, Bernardo Álvarez, y pedía la suspensión extraordinaria, tomaba la palabra el embajador de México, quien decía que el orden del día sí se envió a la delegación venezolana. El embajador de Nicaragua, por su parte, rechazaba la política de aislamiento y pide dejar sin efecto la convocatoria de sesión extraordinaria. Pero no es una política de aislamiento, es una política de evaluación y gestión diplomática, a mi parecer. La delegación de Bolivia se unía a la petición, pero ya en ese momento, unos instantes después, se procedía a votar en la OEA para suspender o seguir con la sesión extraordinaria. Entonces, tras aclaradas las posturas de México y de Venezuela, se suspendía la sesión por unos 20 minutos, pero la OEA discutía la situación de Venezuela en esa sesión y aceptaba su moción de orden de convocar a consejo. Venezuela quiere apelar claramente y allí vemos cómo Venezuela usa su estrategia en la OEA, que es suspenderse la sesión para postergar la discusión y en esa postergación ganar tiempo de apelar contra la Carta Democrática. Y recordemos que con 18 votos a favor, en el Consejo Permanente, después de este periodo de sesiones extraordinarias, se inician gestiones diplomáticas en Venezuela para negociar. Se harían 2 intentos y si esos 2 intentos fallan, se convoca a Asamblea General y en la Asamblea General, con 24 votos a favor, se decide si se suspende a Venezuela o no de la OEA, y en todo caso se podría aplicar la medida de que cada canciller de la mayoría de los países de la OEA desconozca el gobierno de Maduro y retiren sus embajadores de Venezuela. Pero según información reciente, el secretario de la OEA, Luis Almagro, tendría 12 votos duros a favor y Venezuela tendría 19 a favor. Pero recordemos que ya no tiene a Brasil y Argentina, perdió a esos aliados. Esos se sumarían a unos votos importantes para Almagro y también para la mayoría que quiere que se aplique la Carta Democrática sobre Venezuela. Y recordemos que aquí también peligran los países del CARICOM, que forman parte de esta comunidad del Caribe que se ha visto proveída por el petróleo venezolano, pero también forma parte de la OEA. Y un internacionalista llamado Sergio Álvarez argumentaba para un diario o un periódico venezolano que la decisión en la OEA también depende de Estados Unidos y México, porque si Estados Unidos y México, que tienen mucho potencial petrolero, más que todo Estados Unidos, deciden sustituir el petróleo que Venezuela a través del CARICOM le da a los pequeños países del Caribe como San Vicente y las Granadinas, Saint Kevin, Saint Nieves, Grenada y el resto de esos pequeños países, de esas pequeñas islas, si Estados Unidos y México deciden sustituir el petróleo que Venezuela les da a ellas, y entonces ellos dos, Estados Unidos y México, deciden enviar su petróleo a esos países para sustituir el venezolano, podrían generar un proceso de clientelismo en el cual esos países voten en contra de Venezuela porque ya no tendrían su petróleo a través del CARICOM, y entonces, al tener el apoyo petrolero de Estados Unidos y México, se podrían decir que se compran esos votos para que Estados Unidos y México, que claramente quieren que se aplique la Carta Democrática sobre Venezuela, entonces esos países, pequeños países que Venezuela les da petróleo a través del CARICOM, ya vean sustituido el flujo petrolero de Venezuela por el mexicano y el estadounidense y voten en contra de el gobierno de Nicolás Maduro. Por ello el CARICOM peligra y eso significaría más de 12 votos, porque son muchos pequeños países de el CARICOM, pequeñas islas que no por petróleo se empieza a dar el petróleo, pero Estados Unidos deciden sustituir el petróleo enviando en conjunto más de lo que podría enviar Venezuela a esos países. Ellos votarían en contra de Venezuela por
el beneficio petrolero que les estarían dando hipotéticamente Estados Unidos y México. Así se podría configurar e interpretar esa jugada. Pero el fragmento más importante de la carta o el informe emitido por Luis Almagro para invocar la Carta Democrática Interamericana era en la página 124 del 132, que tiene este informe sobre las conclusiones. Dice: el secretario general de la OEA tiene como principal función la de velar por el cumplimiento de las normas interamericanas, comenzando por las establecidas en la Carta y las resoluciones de la Asamblea General. En especial debe ser guardián de los principios rectores del sistema, entre los cuales figuran el respeto a los derechos humanos, la promoción y fortalecimiento de la democracia y las relaciones de cooperación entre sus miembros. Para ello, numerosas disposiciones confieren el derecho de iniciativa. La Carta de la OEA, en su segundo párrafo del artículo 110, en casos en que se pueda ver afectada la paz y la seguridad del continente o el desarrollo de los Estados miembros, la resolución 1080 de 1991, en casos de interrupción abrupta o irregular del proceso político e institucional democrático o del legítimo ejercicio del poder en un país miembro. La Carta Democrática Interamericana, en casos de alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático. Estas eran las conclusiones del secretario general de la OEA en esta carta emitida sobre la situación en Venezuela, lo que habla de su constante intención de que en el artículo 110, si se ve afectada la paz del continente, pero también por la inestabilidad que generaría geopolíticamente la alteración en Venezuela, aplicar este instrumento para que el gobierno de Venezuela ceda, ya que es un mecanismo de presión política. Y sí, lo que podría pasar, más allá de que Venezuela sea suspendida, sea aislada geopolíticamente y también políticamente, incluso diplomáticamente, si gobiernos o cancillerías de la OEA deciden retirar sus embajadores desconociendo al gobierno de Maduro, si fallan las acciones diplomáticas, entonces se podría decir que la Carta Democrática es un mecanismo político de presión multilateral que se basa en un veto político-diplomático de orden geopolítico. Muchos países presionan, podrían vetar a Venezuela a suspenderla, y esto la aísla geopolíticamente por perder estrategia e influencia en la región al ser suspendido de la OEA. Venezuela podría quedar tan aislada internacionalmente hasta el punto de que se darían rupturas y bloqueos diplomáticos con gobiernos como los de Brasil y Argentina, e incluso Estados Unidos podría terminar de cerrar sus ya deteriorados canales diplomáticos con Venezuela para hacerlo ceder posiciones. Esto podría dañar la reputación de Venezuela internacionalmente, aislándola también dentro del mismo Mercosur, haciendo que Brasil y Argentina, que son pesos pesados en el Mercosur, los más importantes en ese bloque, suspendan relaciones diplomáticas con Venezuela y lo sancionen en el mismo Mercosur con una resolución aprobada allí por parte de Paraguay, Uruguay y Brasil y Argentina, una resolución de cese de importaciones y envíos aduaneros a Venezuela, aislándola en el bloque. Eso podría aislarla comercialmente, y es que las gestiones diplomáticas previas deben basarse, las que lleva a cabo en la OEA, aprobando la alteración democrática en Venezuela en Consejo Permanente con 18 votos a favor. Entonces, esas sesiones diplomáticas deben basarse en el envío de comisiones con embajadores de los países más prominentes de la OEA a Venezuela para establecer mesas de negociación con la Cancillería, es decir, Delcy Rodríguez, y el resto del gobierno y el presidente, y así llegar a una resolución diplomática del asunto. Y por último, para que resulten prósperas las gestiones diplomáticas y no se tenga que suspender a Venezuela de la OEA, se podría crear una reforma de reestructuración institucional con un acuerdo político administrativo para restablecer el orden democrático, recuperando la separación de poderes, reestructurando las instituciones, disolviéndolas, sometiéndolas a evaluación, y con gestiones diplomáticas y negociaciones se podría evitar la suspensión de Venezuela en la OEA. Pero si es suspendida, entonces pesos pesados de países en el Mercosur como Brasil y Argentina podrían suspender relaciones diplomáticas con Venezuela, bloquearla y aprobar resoluciones de envío de importaciones y cese de envíos aduaneros del Mercosur a puertos venezolanos. Estados Unidos podría suspender canales diplomáticos, así como Brasil y Argentina. Esto la aislaría y, por supuesto,
haría que perdiera apoyo diplomático, y al perder apoyo diplomático puede perder apoyo y relaciones comerciales. Solamente le quedarían relaciones comerciales con Bolivia, Nicaragua, que no tienen de alguna manera mucho peso como si lo tienen con Brasil y Argentina, y eso gravemente afectaría más a la economía venezolana. Por ello la Carta Democrática va más allá de esto, porque si Venezuela es suspendida y los gobiernos o cancillerías de la OEA desconocen al gobierno de Maduro, podría haber sanciones diplomáticas que incurrirían también en reacciones geopolíticas posteriores, aplicando sanciones comerciales que no tiene potestad de aplicar la OEA, pero sí pueden aplicar Brasil y Argentina por su cuenta, suspendiendo relaciones diplomáticas con Venezuela y actuando también en el Mercosur, algo que es un punto débil para el gobierno venezolano, para Venezuela, de manera tal que esto podría interpretarse. Y por último, tener en cuenta que con 18 votos a favor iniciarían las gestiones diplomáticas de la OEA en Venezuela para negociar, pero si eso falla en los dos intentos, se convoca a Asamblea General y con 24 votos, que son 2/3 se podría suspender a Venezuela en la OEA. Pero también hay que mencionar que aquí hay una batalla interna detrás de la Carta Democrática contra Venezuela. Así lo hacía ver en un informe publicado por el canal de noticias Globovisión, un informe muy interesante, un artículo, un trabajo muy interesante que habla de que la situación es muy urgente en Venezuela. Así lo mencionaba el embajador argentino a los países miembros de la OEA, Juan José Arcuri, y se revela que el diplomático solicitó a Almagro que diera prioridad al pronunciamiento del Consejo Permanente antes de presentar su informe sobre la situación en Venezuela. Por en vista de la negativa de Almagro de darle prioridad al acuerdo del Consejo Permanente de la OEA, Arcuri convocó a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente para el miércoles 1 de junio. Es una sesión extraordinaria. Por ello, al ser entonces extraordinaria, se emitía este documento. La misión permanente de la República Argentina ante la Organización de los Estados Americanos tiene el agrado de dirigirse a la presidencia del Consejo Permanente de la organización a fin de solicitar que se convoque a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para el 1 de junio por la mañana, a fin de tratar la situación en la República Bolivariana de Venezuela y considerar el proyecto de declaración que se remitirá oportunamente a la Secretaría General para su trámite. Esto es una batalla administrativa en la que Argentina solicita esta sesión extraordinaria, en la cual Venezuela tenía pocos argumentos para defenderse y solamente podía proponer la suspensión de esa sesión a través de su moción de orden para una posterior, y así al parecer fue decidido. Esto podría permitirle ganar tiempo para redactar o presentar argumentos apelativos contra la carta, pero al parecer Venezuela no tiene muchos argumentos para proponer y defenderse de la aplicación de la Carta Democrática, que parece inminente. Entonces el proyecto de declaración del Consejo Permanente hablaba de que se declaraba el fraternal ofrecimiento de la OEA a la hermana República Bolivariana de Venezuela a fin de identificar de común acuerdo algún curso de acción que coadyuve mediante un diálogo abierto e incluyente con todos los actores políticos y sociales a la búsqueda de soluciones frente a la difícil situación que atraviesa dicho país. Y es que las gestiones diplomáticas no se basan únicamente en que la OEA negocie con el gobierno en dos intentos, sino también que se una la UNASUR con la Comisión de Expresidentes para que se lleve a cabo un diálogo urgente. Si eso falla y no hay diálogo y no hay gestiones diplomáticas y no hay negociación, se aplica la suspensión de la OEA sobre Venezuela. Entonces, documentos obtenidos por este portal revelan un esfuerzo particular del embajador argentino ante la OEA, Juan José Arcuri, para obstaculizar los esfuerzos de Almagro para influir más efectivamente en la crisis venezolana. Es decir, Almagro quiere influir en la manera de o en el marco de un diálogo, de una negociación, pero el embajador argentino ante la OEA trata de que inminentemente llegue la reunión del Consejo Permanente para que allí se vote la situación de manera más rigurosa y se admita de una vez por todas que hay una alteración en el orden democrático en Venezuela. Entonces se podría decir que el embajador argentino ante la OEA quiere que se suspenda a Venezuela de la OEA. Hay un conflicto de interés entre la candidatura de Malcorra y la posición del presidente Macri frente a Venezuela, que se ha tornado en una política exterior de apoyo, la de Argentina sobre Venezuela. Pero la candidatura de Susana Malcorra a la Cancillería ha forzado a Macri a cambiar su posición frente a Venezuela. El tema de la candidatura de Malcorra es el único tema de Macri, es la prioridad de la política exterior de Macri. A estas alturas, Macri va a comenzar a estar callado porque no puede tener ambas cosas al mismo tiempo, dijo
la fuente, pero de acuerdo al anuncio del secretario general Almagro, el Consejo Permanente de la OEA deberá reunirse entre el 10 y el 20 de junio próximos para discutir la situación interna de Venezuela. Todo ello implica, puntualizó Almagro, que la responsabilidad de la comunidad hemisférica es asumir el compromiso de seguir adelante con el procedimiento del artículo 20 de una manera progresiva y gradual que no descarte ninguna hipótesis de resolución, ni las más constructivas ni las más severas. En resumen, tras la aplicación de la Carta Democrática, hay sesiones extraordinarias. Venezuela solicita su suspensión para ganar tiempo de apelar contra la Carta, pero se hace otra reunión y allí se convocaría a partir del 10 de junio el Consejo Permanente, y en el Consejo Permanente con mayoría de 18 se puede iniciar las sesiones diplomáticas en Venezuela de la OEA. Se hacen 2 intentos. Si esas fallas, se convoca a Consejo Permanente, o mejor dicho, Asamblea General Extraordinaria, para que con una mayoría de 2/3, es decir, de 24 países, que podría tener los 12 votos que ya tiene ganados el secretario de la OEA, más los del CARICOM, si Estados Unidos y México deciden proveerles petróleo para adquirir esos votos, y votan en contra de Venezuela, que ya no tiene la misma oferta petrolera en el CARICOM como antes. Allí 24 votarían a favor de que se suspenda a Venezuela de la OEA, y embajadores de países de la OEA desconozcan el gobierno de Nicolás Maduro. Esto lo aislaría diplomáticamente, hasta el punto de que incluso Brasil y Argentina podrían aislarlo, tanto diplomáticamente como también lo haría Estados Unidos para presionar al gobierno, pero también a manera de mayor presión, aislarlo con el Mercosur con sanciones comerciales. Sin duda alguna debe haber soluciones diplomáticas, porque si no las hay, habría más aislamiento para Venezuela, sanciones comerciales, para un gobierno que podría ceder ante la, digamos, la intención de Almagro de que se apruebe la ayuda humanitaria internacional para Venezuela, siempre y cuando el gobierno lo acepte, pero el gobierno está en una posición en la cual no quiere aceptar ayuda internacional, no quiere aceptar gestiones diplomáticas internacionales, solamente quiere aferrarse a un sistema político con poca sostenibilidad. Solamente quiere aferrarse a la actuación de bloques que actúan pasivamente, como UNASUR, para gestiones con expresidentes, para que haya un diálogo que, al parecer, si es condicionado, entonces no es un diálogo, porque en un diálogo no debe haber condiciones. En el diálogo debe haber siempre buenas exposiciones, no condiciones exigidas, ni por parte de la oposición ni por parte del gobierno. Por lo tanto, ante esa actuación pasiva y un diálogo que no sería un diálogo como tal, porque hay muchas condiciones e intereses en juego, y no la prioridad de favorecer al pueblo venezolano, entonces el gobierno está en una situación en la que quiere que se actúe pasivamente, pero la OEA quiere actuar más contundentemente, y eso implicaría más aislamiento, más presión, hasta un punto de colapso en el que o el gobierno cede o el revocatorio habla por sí solo, o la gente, el pueblo habla por sí solo, mientras que la OEA decide suspenderlo, pero no tendría de todas maneras un efecto político interno, solo un efecto diplomático sobre el gobierno, pero el efecto político para que haya una transición siempre va a ser interno, siempre va a ser la decisión del pueblo a través de un revocatorio, que es la única manera en la cual podría cambiarse el gobierno actual y originar una transición política. De resto implicaría una hegemonía más grande o más larga, extensa, del gobierno en el sistema político venezolano, hasta el punto de que se llega a un estado fallido. Es posicionar la situación democrática por parte de Luis Almagro en Venezuela. La información seguirá fluyendo, se convocará a Consejo Permanente, y si fallan las sesiones diplomáticas, Venezuela será suspendida de la OEA. Así van las cosas y así presionan la comunidad internacional, no solo la OEA, también lo han hecho el G7, Francia, la Unión Europea y muchos países más. Les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para este canal de YouTube sobre la presión internacional que ejerce la comunidad mundial sobre Venezuela, y una situación que ya es tan política y tan politizada que se está olvidando la crisis humanitaria, y esto debe ir más allá de suspender al gobierno de la OEA. Debe basarse en ayuda internacional para Venezuela, que pasa por una crisis humanitaria sin precedentes. Nos encontramos en una próxima edición. Hasta luego.